participantes de esta segunda conferencia de este curso de Pedagogía Médico Estudiantil. Estamos con el doctor Carlos Ríos. Él estará colaborando con nosotros en esta segunda actividad. El doctor Ríos ya suele estar colaborando con nosotros en actividades. Él es uno de los asesores que tenemos de manera institucional. Aparte de eso, es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Caguazú. Bueno, está cursando una especialización en didáctica universitaria por la Universidad Internacional de Américas. Es editor de la revista Frontiers. Es editor también asociado a la revista Medicina Clínica y Social. Y también es miembro editorial del Journal of Infectious Diseases and Family Medicine. Él estará colaborando en la segunda actividad de este curso y espero que sea largo a todo. Entonces, doctor, dejo a tu cargo por tierra. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar con todos ustedes en esta ocasión. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que son los modelos académicos y todo lo que implica. Esto es algo bastante interesante por lo que ustedes están haciendo, están hablando, o sea, están realizando el curso sobre pedagogía en salud, que por supuesto tiene sus particularidades, pero con todo lo que estamos hablando ya podemos aprender sobre lo que es la pedagogía. Es importante que sepamos qué es un modelo académico. Un modelo académico, seguro que en las clases anteriores ya empezaron a hablar un poco sobre lo que es pedagogía. Eh, en esta charla vamos a tratar de que sea lo más sencillo posible y no complicarnos tanto con términos ultra pedagógicos y que puedan confundirnos un poco. Sin embargo, cualquier duda que tengan, cualquier, cualquier consulta me pueden atajar y tratamos de resolver las preguntas. Entonces, un modelo académico es el conjunto de grandes orientaciones relacionadas a la misión, visión y el modelo educativo institucional y contiene dos principales aspectos, que es, creo que acá está, que es el modelo curricular y la estructura organizacional. Entonces, eso es modelo académico. Entonces, dentro de lo que es el modelo académico o los modelos académicos, tenemos todo lo que implica la estructura de la organización en lo que respecta a la organización académica de una institución. Sabemos que dentro del proyecto académico sí o sí están claros los fines y los objetivos. El proyecto académico es el documento implícito que por lo general lo trabajan los consejos superiores de las universidades, donde están las leyes, declaraciones, y esto se basa básicamente en la carta orgánica de cada institución educativa. Y dentro de estos modelos académicos, modelos educativos, se encuentra lo que es la misión, visión y un apartado, que es lo que nosotros vamos a tratar de hablar en esta tarde, es sobre lo que es modelo educativo y modelo pedagógico, que son conceptos, si bien relacionados, no significa que sean los mismos. Entonces, dentro del modelo académico tenemos lo que es la estructura organizacional, que es lo que ya dijimos, misión, visión, etcétera. Y dentro del modelo curricular tenemos lo que es el modelo educativo y el modelo pedagógico. La pedagogía en lo que es ciencias de la salud tiene ciertas particularidades, puesto que, perdón, puesto que a raíz de todo esto, a raíz de las dificultades, o sea, de las particularidades que tiene la enseñanza de las ciencias de la salud o de la medicina en específico, es que se hacen ciertos ajustes en lo que es cómo enseñar. Actualmente existen una gran cantidad de modelos educativos, una gran cantidad de modelos pedagógicos
y por supuesto un currículum ya sea muy variado. Acá en el país es aceptado como currículum universitario todavía lo que es como perfil de salida, lo que es la titulación de médico cirujano y doctor en medicina y cirugía. Sin embargo, esto ya ha ido cambiando y ha ido avanzando hacia una formación más generalista, que es lo que están buscando los modelos nacionales de acreditación, los modelos, los modelos de acreditación del Mercosur y demás, que es la nueva tendencia. Entonces, con el tiempo, se estima que dentro de unos 5 años más o menos, es que ya 5 o 10 años me imagino, que ya directamente el perfil de salida o la titulación sería de médico, ya se estaría quitando lo que es médico cirujano y se va a abandonar lo que es la titulación de doctor en medicina y cirugía, que son ya modelos antiguos, que son ya modelos que si bien el término no sería desfasado, esos modelos ya no son tan reconocidos que digamos. Entonces, hablamos de lo que implica el desarrollo de la misión, visión y los objetivos, incluso los valores. ¿Cómo es que se desarrolla esta parte? ¿Cómo es que uno puede ir desarrollando lo que es la misión, visión de lo que es, en este caso, una carrera de, una carrera de salud? Por supuesto, tiene todas sus características que cada modelo, cada régimen o cada modelo pedagógico educativo tiene sus particularidades. Entonces, en base a eso es que han habido corrientes que se enfocan principalmente en lo que es la transformación educativa. Este movimiento de la transformación educativa, desde el año 2008, 2010 más o menos, es que ha ido dando mayor impacto, dando mayor fuerza, puesto que la educación, tal como se concibe en la actualidad, y a lo que pasa mucho en Latinoamérica y por supuesto que en Paraguay, es que nosotros estamos todavía muy arraigados, o sea, no sé cómo llamarlo, sería inmersos todavía en lo que es la educación tradicional. Entonces, la educación tradicional, el modelo académico tradicional, es el modelo donde el estudiante es netamente receptor de la información, o sea que el docente se para y empieza a explicar y empieza a decir todo lo que hay. Ese es el modelo tradicionalista y eso es algo que sigue pasando en muchos lugares. Y Paraguay, por supuesto, que no es la excepción. Quizás ya nosotros nos estemos declarando en lo que es los currículum, en lo que es los papeles que ya estamos dejando de lado y estamos implementando innovaciones y demás. Sin embargo, existen seguro todavía materias o cátedras donde eso, donde eso sea todavía difícil, o sea que todavía no está instaurado. Bien, en los docentes antiguos todavía se sigue marcando la línea de que el docente es el que transmite el conocimiento y el estudiante es el que aprende, que es un modelo típico de la educación tradicional. Y en medicina pasa mucho esto. En salud en general, pero en medicina el sistema verticalista, el jefe es el que provee la información y donde los demás siguen solamente escuchando y replicando lo que dice, que es algo que sucede mucho. Y por ejemplo, en las residencias médicas es algo que pasa bastante, puesto que sigue habiendo este pensamiento tradicional en la formación de los especialistas y también, por supuesto, en las clases, en medicina. Entonces, siempre se sigue replicando lo que el jefe, lo que el jefe inmediato, el superior menciona. Entonces,
Todo eso es algo que, si bien está instaurado en muchos lugares, ya se está empezando la transformación universitaria, la innovación. Entonces, se buscan estrategias o técnicas didácticas con el fin de intentar o con el fin de cambiar esto. Entonces, que el estudiante sea el encargado de la generación de los conocimientos y de la actualización constante. Muchas veces este es un problema que suele pasar, que cada docente se casa o tiene un libro favorito que no sé de qué año, allá del año 2000, 2000 no sé cuánto. Ahí incluso he visto yo varios docentes que utilizan todavía libros del 90, del 80, cosas así, que ellos consideran textos clásicos. Pues bien, está bien, pero ya no puede ser el centro del conocimiento, porque la investigación es, el conocimiento avanza constantemente y a pasos bastante agigantados. Entonces, en educación, en ciencias de la salud, en todo lo que es educación en medicina, ya no podemos nosotros estar sujetos exclusivamente a lo que son los textos clásicos. Bueno, entonces, la transformación universitaria implica que hay que hacer la flexibilización de los métodos de enseñanza, de los métodos académicos y basarnos en estructuras académicas flexibles. No sé si alguna vez habrán escuchado de lo que es eh, integración de cátedras o integración de materias, que es que estudiantes de primer año puedan trabajar con estudiantes de cuarto, quinto curso. Entonces se hace ya una pequeña simbiosis en lo que es la formación, porque se están trabajando en casos clínicos, si bien muchas veces los de primer año, primer semestre, qué sé yo, no tienen todavía la formación necesaria. Es importante que ya que desde cursos inferiores se pueda ir avanzando, porque todo esto es parte del proceso. Entonces, ya que las materias, por ejemplo, de anatomía, de histología, ya se vayan basando en pequeños casos clínicos o casos que ir resolviendo y con la ayuda de estudiantes de cursos superiores. Entonces, se suelen hacer las materias integradoras o los módulos integradores o proyectos donde se tengan que trabajar en conjunto. Los modelos representan un sistema, un sistema tanto normativo y analítico. Los modelos académicos tienen su proceso de elaboración y, por supuesto, de aplicación. En cuanto a lo que corresponde a los modelos, por lo general se plantean modelos de 5 años. Entonces, cada 5 años o cada 10 años en algunos lugares, eh, revisan cómo está yendo, cómo se está conduciendo lo que es la educación en ciertas cohortes. Por ejemplo, lo ideal es que cada 5 años o cada dos promociones, en todo caso, se haga una revisión exhaustiva de cómo se está desarrollando la enseñanza. Por lo tanto, ver si es que necesita un ajuste en cuanto a lo que son los procesos o en cuanto a lo que son los sistemas, porque el modelo académico dentro incluye todo lo que es el modelo pedagógico, y dentro del modelo pedagógico tenemos desde la entrada al salón de clases hasta la evaluación. La evaluación suele ser un problema constante y en todas partes, porque la evaluación, si bien en el currículum, en las ofertas, se dicen, no se mencionan, se destacan que son modelos por competencias, en realidad lo que se está haciendo todavía es evaluación por objetivo. ¿Qué implica eso? Significa que la evaluación por objetivos sigue siendo las típicas preguntas de selección múltiple, donde se pregunta, por ejemplo, el tratamiento del VIH es 2 puntos, antirretrovirales, antivirales, etc. Entonces, uno va marcando una de las opciones. Entonces, eso es objetivo directo, es definición, es todo cuadrado. En cambio, las competencias ya
elaboran pequeños casos clínicos, o no precisamente casos clínicos, sino que casos problemas. Entonces, uno intenta resolver eso ya sea desde problemas básicos de anatomía, ya sean problemas un poquito más avanzados de fisiopatología, de farmacología, etcétera, pero que ya sea enfocado al aprendizaje para resolver problemas, porque de nada sirve memorizar millón de conceptos y a la hora de aplicarlo a la práctica, nosotros no sepamos de dónde agarrarnos o qué es lo que tenemos que hacer, porque eso suele pasar, nos cargan con montón de información, que millón de libros, millón de cuadritos que quizás no hacen a la razón de ser o no tienen tanta relevancia para el conocimiento en cuanto a lo que es medicina general, que es lo que nosotros hacemos en las universidades. Entonces, todo eso de que nos cargan, nos meten muchísima información y quieren que escupamos los conocimientos, es es a raíz del modelo académico tradicional, que es tratando de meternos toda la información y para poder ir creando. Entonces, es así. A ver. Los modelos académicos lo que hacen es tratar de identificar las funciones operativas, todo lo que es la secuencia, y tratar de responder al propósito. ¿Cuál es el propósito? El perfil de salida. Ustedes se van a ir a la página en todas partes sobre lo que está, los que son acreditados por ANEA es como un requisito luego que esté publicado por todas partes. Entonces, van al perfil de salida de, de su universidad. Y entonces ven ahí cuáles son, con qué herramientas o con qué capacidades uno va a terminar su formación. Entonces, eso declarado en el perfil de salida fue construido en base al modelo académico que fue pensado para desarrollar. Muchas veces lo que pasa es que no respondemos a este perfil académico. ¿Por qué? Porque, como dicen muchos compañeros, es que el papel lo sostiene todo. El papel tiende a aguantar todo. Nosotros podemos hacer figurar todo lo que se puede en papeles, pero muchas veces en la práctica suele, suele ser un tanto difícil. ¿Por qué? Salida que los hechas necesarias para hacer investigación de calidad, etcétera. Entonces, nosotros, tal vez como encargados de la universidad, además, no tenemos los insumos necesarios para poder enseñar o para poder hacer que nuestros estudiantes tengan las competencias necesarias para poder tener egresados que sean hábiles o que puedan realizar trabajos de investigación de calidad y que sean publicables. Entonces, eh, entonces es eso que cuesta bastante muchas veces. Entonces, esto es como los modelos académicos tienen por objetivo, por supuesto, responder a lo que es el perfil de salida. ¿Y esto a qué depende? Que ya dijimos, de acuerdo a las necesidades del momento, de acuerdo a las necesidades de formación y, por supuesto, a planteamientos teóricos dentro del modelo, el modelo pedagógico y el modelo educativo. Entonces, el modelo es sustentado en lo que es la misión, visión, filosofía, objetivo. Es importante que dentro del modelo educativo se declare más o menos ya el paradigma o hacia qué corriente filosófico del conocimiento es que se están marcando. Como les mencioné, que es una corriente muy fuerte también en el país, que si bien estamos empezando
a cambiar, sigue faltando, sigue habiendo muchas dificultades. Entonces, todo modelo educativo se inspira en el paradigma pedagógico. Dentro de esto, dentro de los paradigmas, existen varios paradigmas educativos que se basan en cómo se aplica la pedagogía dentro de las aulas, cómo es que se hace el proceso de enseñanza, aprendizaje dentro de variaciones o muchas veces porque cuesta ser netamente de uno, lo orienta a poder enmarcarse hacia una u otra teoría. Son los estudiosos de aprendizaje que trabajan sobre lo que es el paradigma educativo tradicional o conductual, también cognitivo, ecológico, contextual, también un tiempo ha sido muy fuerte en lo que es Europa principalmente, y el centrado en el aprendizaje, que es a lo que es el modelo que las universidades europeas, las universidades estadounidenses creo que están adoptando también este modelo de centrado en el aprendizaje. Entonces, para conocer un poquitito dentro de los paradigmas educativos o lo que serían los modelos pedagógicos, tenemos al tradicional, que por supuesto, acá yo les puse un resumen nada más, donde el docente es el instructor autoritario, disciplinar, calificador, es el que dice, o se prende o se van al aula de clase y transmite el conocimiento. El resto, lo que menciona el estudiante y demás, no, no tiene tanta relevancia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces se aprende por repetición. Y esto es lo que les venía diciendo. Acá en el país, en Paraguay, y desde su origen más o menos la medicina ha sido tradicional. No solamente la medicina, sino que la educación en salud misma ha sido netamente en el modelo tradicional, donde es vertical, la persona o el médico, en este caso con mayor experiencia, es que transmite la acción para memorizar y así sucesivamente. Y eso pasa, eso es algo que hasta ahora, como les mencioné, muchas universidades siguen implementando. Tal vez no precisamente como universidad, puede ser como facultad de medicina o puede ser como cátedra, incluso puede ser que la cátedra de anatomía descriptiva y topográfica, qué sé yo, siga usando este modelo porque el docente le gusta o el docente se formó en esa línea y no conoce otras formas de enseñanza o incluso que lo que pasa es que muchas veces cuando tenemos docentes un poco ya con avanzada edad, diría, es que ellos les suele gustar la forma en la que ellos fueron formados, entonces de esa manera es que seguimos y seguimos en el modelo tradicional. Después, a ver, no sé si hice bien. Bueno, después tenemos el modelo humanista. Este modelo humanista se usa también en salud. Hay también, pero ¿saben en qué área? En enfermería. Enfermería tiene una formación bastante humanística que es muy interesante porque se basa en lo que son los procesos de vivenciales y experiencias. Incluso en investigación, les comento, en investigación tenemos los modelos cualitativos, que es un paradigma bastante interesante y muy poco explorado en salud. Sin embargo, si bien la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay que hacer, no, en medicina es muy dejado de lado todavía, que se centran en explorar lo que son las vivencias y el aprendizaje mediante los procesos, mediante la fenomenología, que es el proceso de aprendizaje mediante la experiencia, los sentimientos y demás.
Entonces, el rol del docente en este caso es propiciador de experiencias. Entonces, este modelo es muy interesante, por ejemplo, en materias tales como salud pública, en materias de investigación también. Considero que es sumamente importante porque el estudiante es libre de participar espontáneamente y contar sus experiencias. Entonces, el modelo humanista es fundamental para la formación de las competencias humanas dentro de la formación de medicina, porque sabemos que para la formación en medicina, si bien no está explícito como modelo académico, es importante tanto la formación técnica como humanista. Entonces, porque el trabajo que estamos realizando siempre se basa en los seres humanos. Entonces, este es uno de los modelos que si bien no son declarados, no es declarado explícitamente, es uno de los modelos con bastante interesantes y que, como les mencioné, en enfermería es lo que por lo general se aplica muchísimo y que se basan netamente en esto. Una de las desventajas es que este modelo humanista, para ellos no existen las asignaturas, sino que se basan en temas o en tópicos, como se suele decir, por ejemplo. Entonces, existen tópicos de, no sé, tópicos de anatomía. Entonces, en base a los tópicos se van desarrollando y se van practicando, se van haciendo, y el docente en este caso trata de hacer que los estudiantes puedan construir sus propios conocimientos en base a la experiencia. Y acá tenemos el constructivismo, que es otro modelo también, otro modelo pedagógico, que es uno de los modelos que también son muy frecuentes y muy utilizados ya ahora. A partir de hace unos años se ha empezado a trabajar bastante en este tipo de modelo porque la construcción del aprendizaje se hace mediante la autoformación, y el estudiante, el rol del estudiante es activo, es el que es partícipe en todas las etapas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, el estudiante conoce desde clase uno qué es lo que va a hacer, por ejemplo, cómo va a ser la evaluación, cuántos trabajos prácticos, trabajos se va a hacer, cuándo son las fechas de evaluación, se pueden hacer los ajustes, y principalmente son los que se hacen, por ejemplo, cuando se hacen las exposiciones, las charlas y demás, con la intención de explicar los conocimientos o de que los estudiantes sean partícipes en este rol del conocimiento o su aprendizaje mismo. Entonces, esto es algo que se utiliza también bastante, este modelo en lo que es la educación, porque muchas veces los docentes nos piden que nosotros preparemos una exposición y demás. ¿Qué desventaja suele tener esa aplicación? Muchas veces lo que pasa es que los docentes quieren encajar, o sea, los docentes, ya sean tradicionalistas o etcétera, quieren meter elementos constructivistas dentro de su formación tradicional. Entonces, les dan, por ejemplo, a los estudiantes tópicos o le dan cosas así para, para poder exponer y demás. Entonces, les dice, vas a exponer sobre hipertensión arterial. Entonces, el estudiante, al no tener todas las herramientas o no tener bien claros los criterios, va y presenta una exposición que muchas veces tiene otra vez efectos negativos, porque los demás estudiantes o los que son los que escuchan la información no están aprendiendo, puesto que las explicaciones muchas veces no son las adecuadas, o la forma de llegar, o muchas veces porque decimos el compañero nomás luego está exponiendo, eh, el compañero nomás luego está exponiendo, entonces ya no le presta atención o cosas así. Entonces,
son algunas de las desventajas, perdón, que pueden ser que haya o que se tenga a la aplicación así de los elementos. El constructivismo es muy interesante por esta participación activa del estudiante en su formación. Eso es algo así bastante interesante, que es uno de los modelos así más fuertes por el hecho de que el docente es alguien que facilita este proceso, que ayuda, que guía, que funciona como guía, no funciona solamente como jefe o como autoridad académica, etcétera, sino que el docente funciona como, como guía en el proceso de construcción del aprendizaje. Entonces, hay lugares donde, principalmente en posgrados, donde uno ingresa al posgrado con una especie de profesor o guía o un mentor. Entonces, su aprendizaje lo va haciendo con este mentor. Eh, en otros lugares también hay lo que son los profesores sombras, que suelen ayudar a los estudiantes para mejorar el aprendizaje. Entonces, todos esos, todas esas estrategias o técnicas son son del paradigma o del modelo pedagógico constructivista. Después hay otros que también que se utilizan, sin embargo, este modelo no ha sido tan utilizado en lo que es la formación en medicina en específico. Sin embargo, es bastante interesante, puesto que en este caso el docente lo que hace es crea ambientes de aprendizaje reflexivo y lo discuten con los estudiantes. Entonces, si bien el estudiante tiene un rol activo, al igual que lo que es el constructivista, en este caso se basa mucho en la investigación. Entonces, este modelo que es sociocrítico o algunos lo llaman histórico-cultural, este caso, la evaluación se suelen hacer grupales, autoevaluaciones, etcétera. Que si bien muchas veces también seguro que en algún momento ya habrán pasado por este proceso, porque se suelen utilizar elementos de esto dentro de la educación tradicional. Pueden ver que en todo momento parece que se está haciendo una mezcla y no está bien definido si el aprendizaje que estamos recibiendo es tradicional, es sociocrítico, es constructivista o incluso el tradicional también, que olvidé decirle, se le suele llamar conductista o que es algo que de acuerdo a las teorías epistemológicas, que se suele llamar así, teorías del aprendizaje y demás. Entonces, en este caso, lo que pasa es que mediante el trabajo investigativo, proyectos de soluciones de problemas y demás, este tipo de aprendizaje también yo he visto que están implementando bastante en lo que son la enfermería, trabajo social y demás. En medicina también se utilizan elementos relacionados a lo que es el sociocrítico. Sin embargo, no hay tanta utilización, puesto que su fin educativo es en lo que respecta a la transformación social. Y la parte social, la parte humanista es algo que falta fomentar en lo que son los currículos de medicina. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la construcción de los modelos? Acá tenemos ya la parte de lo que implica la teoría de los modelos. Entonces, los modelos académicos, dijimos que por una parte están los modelos educativos y por otra parte tenemos los modelos pedagógicos. Entonces, perdón, todo esto se construye de acuerdo a las corrientes que los directores quieran implementar, que los académicos quieren implementar de acuerdo a las necesidades. Por lo general, todos los modelos se aplican de acuerdo a las necesidades
o eso es al menos lo que dice la teoría, ¿verdad? Que necesitamos aplicar los modelos de acuerdo a las necesidades. Sin embargo, es muy difícil, está todavía muy instaurado lo que es el modelo tradicional, que seguro que en algún momento va a ir perdiendo campo también y van a empezar a avanzar los demás modelos con sus respectivas características o incluso en una mezcla, utilizar cada una de las bondades de cada uno de los métodos. Em, que va a ir pasando. Ahora con los modelos de acreditación y demás, se han estado empezando a usar más lo que son los demás modelos académicos, puesto que se intenta de que el aprendizaje sea una construcción individual de, de los estudiantes. Bueno, entonces, para la elaboración de lo que son los modelos, acá, o para la construcción de los modelos, se suelen hacer asambleas académicas o reuniones o círculos de trabajo, mesas técnicas para poder elaborar todo lo que son o elegir los modelos pedagógicos o construir los modelos pedagógicos. Entonces, acá tenemos que corresponde a ciertas corrientes filosóficas y psicológicas para lo que es la configuración del pensamiento y la acción, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, para la construcción del modelo pedagógico tenemos que hacernos la pregunta de qué tipo de profesionales, en este caso de medicina, queremos formar. Entonces, qué es lo que necesita la sociedad? Entonces, anteriormente nuestra sociedad lo que necesitaba son profesionales con buenas competencias técnicas para resolver problemas clínicos de la vida cotidiana. Ahora, más que eso, me refiero a ahora, no precisamente por el contexto de la pandemia ni demás, sino que por el cambio del paradigma, por el cambio del pensamiento de la sociedad, es que lo que ahora muchas veces buscamos son, aparte del conocimiento técnico, sino que tenga esa pequeña eh, chispa o trato más humanizado y más centrado en la persona. Entonces, eso es lo que siempre estamos buscando. Entonces, existen los modelos pedagógicos se basan en lo que son las teorías psicológicas, sociológicas, epistemológicas, didácticas, etcétera. O sea que tienen todo un proceso de construcción. Sin embargo, hemos visto ya grandes rasgos que implica cada uno. Entonces, lo que siempre buscamos en los modelos pedagógicos es que pueda haber una intencionalidad, o sea, que siempre tratamos de buscar de que cumpla unos fines o unos objetivos. Que habíamos dicho que lo que siempre buscamos es que todo ese proceso de enseñanza, todo ese proceso de formación que damos, tenga que ver con el perfil de salida. Entonces, queremos que se cumplan siempre los perfiles de salida de nuestros estudiantes. Entonces, acá ya habíamos visto los modelos pedagógicos, acá con algunas características otra vez, que repetí. Eh, este es muy interesante, que no les había comentado, que es sobre el modelo pedagógico activista. Esto no se aplica tanto en lo que es la enseñanza de la medicina, porque esto es más enfocado para la infancia, porque contribuye a educar los sentidos de los estudiantes. Entonces, esto probablemente sea como un predecesor para la aplicación del modelo sociocrítico en las universidades. Entonces, es muy interesante también. Y acá el modelo conductista tradicional, que por lo general se basa en lo que son la medición objetiva de los fenómenos. Esto se basa muchísimo en el positivismo. Anteriormente, el modelo positivista era el más fuerte, incluso en investigación, en enseñanza, pedagogía, en medicina, el modelo positivista es súper fuerte porque
porque se basa básicamente en que solo lo comprobable es verdadero. Entonces, si bien eso es cierto, es una de las razones de ser de la medicina basada en la evidencia, también es importante considerar otros aspectos. No sé si alguna vez habrán escuchado hablar de lo que es la medicina basada en la evidencia. Entonces, en la medicina basada en la evidencia, actualmente lo que dice es que hay que mezclar el conocimiento científico de lo que dice la evidencia científica con la experiencia personal de los, en este caso nuestro, sería de los médicos. Después el cognitivo, que también ya habíamos hablado, que lo que principalmente nosotros buscamos es el desarrollo de las habilidades y, y tratar de que los estudiantes sean los que se formen o los que tengan que construir su conocimiento. Después hay otros modelos como el modelo pedagógico contextual que se basa básicamente en técnicas etnográficas. La etnografía es una técnica cualitativa que se utiliza muchísimo en la antropología, entonces en medicina no hay tanto del uso de estos modelos pedagógicos. Entonces, para rememorar, hemos hablado de lo que es el modelo académico y eh, qué es lo que implica el modelo académico. Dijimos que abarca dos aspectos básicos, que es el modelo curricular y la estructura organizacional. La parte de estructura organizacional es misión, visión, historia, valores, etcétera. Pero dentro del modelo curricular tenemos lo que es los modelos pedagógicos, los modelos educativos. Entonces, vimos que en la actualidad, en la enseñanza de la medicina, sigue habiendo elementos tradicionales donde veíamos que la enseñanza era verticalista y demás. Sin embargo, han habido algunos cambios en estos paradigmas que ya habíamos que comentamos, que son la implementación de los problemas y demás. Entonces, con esta contextualización de los modelos académicos, sería muy interesante que nosotros, o ustedes, mejor dicho, como estudiantes, evalúen un poco cómo es la educación, en qué modelo o qué elementos de cada modelo están utilizando en su universidad, en específico en su carrera. Entonces, en base a eso, para ver si se pueden hacer ciertos ajustes razonables para ir mejorando un poquitito la enseñanza o la pedagogía en medicina. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Esto es, como les mencioné al inicio de la charla, es bastante teórico y suele ser bastante tedioso también, porque hablamos de muchos elementos de pedagogía que, que es importante que sepamos en esta clase de cursos. No sé si hay consultas. Buenísimo, doctor. Súper claro. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta que quiera escribir por el chat o prender su micrófono igual sin problemas esta parte para aclarar alguna duda con el doctor. De parte mía, lo que te quería consultar, doctor, es, no sé si cómo se manejan en la UNCA, ¿verdad? Pero justamente estaba discutiendo estaba con la doctora Jimena acerca del manejo de instructores para cátedras como anatomía y histología. No sé si vos podrías darnos una recomendación acerca del desarrollo de estas actividades. Sí, yo pienso que las instructorías están bastante interesantes. Sin embargo, falta formación pedagógica o implementación, por ejemplo, de escuelas de ayudantes, donde se trata de enseñar no solamente sobre pedagogía, sino que sobre didáctica, que es algo que falta y que muchas veces nosotros, siendo instructores, no tenemos todavía estas competencias porque son pequeñas herramientas que uno va aprendiendo y que uno puede utilizar en la enseñanza, en la transmisión del conocimiento.
es una estrategia bastante importante, puesto que muchas veces eh, el aprendizaje entre pares, o sea, que entre estudiantes o entre compañeros suele ser más efectiva. Entonces, es una estrategia que podemos apoyar, por supuesto, bastante interesante. Sin embargo, es muy importante que podamos hacer ese refuerzo en lo que son elementos de la didáctica o de la pedagogía de la materia o de la instructoría o lo que sea. Entonces, eso sería en lo que respecta. Allá en la UNCA nosotros tenemos lo que es Academia de Ayudantes de Cátedra, que tiene una duración creo que de 10 meses, donde ellos estudian muchísimo sobre pedagogía, sobre didáctica en específico, sobre innovación curricular, que es algo que se trabaja bastante allá. Entonces, los estudiantes que se gradúan después de 10 meses, creo que tienen que ser estudiantes de segundo año para poder empezar. Entonces, los estudiantes que entran a esta academia se gradúan, terminan con con un proyecto de innovación. Entonces, ellos se entran en las cátedras que corresponde. Por ejemplo, si sacaron buenas notas o buena calificación, o se desempeñaron como buenos estudiantes, por ejemplo, en anatomía, histología, etcétera. Entonces, ya están habilitados para entrar en las cátedras y empezar a dar pequeñas clases, trabajar como instructores, etcétera. Lo cual también se le da como una bonificación en lo que corresponde, por ejemplo, a descuentos en matrícula. Ahora, en nuestro caso en específico, ya no se paga matrícula, pero en derechos de examen seguro que se le va a hacer descuento este año o cosas así. Así como se maneja ya y se trata de que enseñan. Acá Iris pregunta qué opina las clases se basan solamente en exposiciones hechas por estudiantes. Bueno, ese punto es algo que justamente comenté que no es tampoco productiva que solamente sean exposiciones de los estudiantes, porque muchas veces lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, le preparamos una noche antes la exposición o un día antes y nos vamos con un tema, con un conocimiento escueto de ciertos temas, y entonces no son aprovechados por los demás compañeros. Incluso muchas veces nosotros mismos no aprovechamos los temas porque preparamos a la apurada quizás por falta de tiempo o porque nos coincidió con un examen o cualquier otra cuestión. Entonces, eh, está bien que se hagan exposiciones, ¿verdad? Pero hay que planificarlas de manera adecuada y que no precisamente se centren exclusivamente en la enseñanza, pero en la exposición de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de o sea, o qué recomendación hay que hacer. Entonces, dividir la clase o el desarrollo de la clase en una parte que sea la exposición, después un refuerzo por parte del docente y círculos de aprendizaje o círculos de socialización y para ir fortaleciendo los temas. Entonces, si está bien planificado, si está bien elaborado, de acuerdo a los elementos e indicadores, por supuesto que es válido. Sin embargo, siempre es importante ese refuerzo de los docentes o un repaso de los docentes sobre los temas claves. Buenísimo, doctor. No sé si alguno de los chicos tiene alguna otra pregunta. O igual si es que quedó todo claro, por favor, si es que pueden escribir por el chat, así para que el doctor también pueda saber eso. Excelente. Ok, doctor, creo que no hay ninguna otra pregunta. No sé si entonces podemos ir cerrando la transmisión. Como siempre, te agradezco por la colaboración. Como siempre, creo que en este año estamos trabajando mucho juntos, doctor, y te agradezco como siempre por toda la colaboración que está dando con la sociedad. Y
Ya ojalá nos podamos encontrar un poco más adelante. Perfecto, cualquier consulta que tengan me pueden mandar al correo o a través de vos, Sergio. No tengo ningún problema en responder a las dudas que puedan haber. De mi parte, muchas gracias por la invitación y cualquier cosita estamos a las órdenes. Excelente, doctor. Quedamos así. Muchísimas gracias. Hasta luego.